Hola, bienvenidos a Paper Review de Futuria. Hola, encantado de estar aquí. Imaginemos por un momento la sensación de darle las llaves de un coche autónomo recién salido de fábrica a alguien que en el fondo está convencidísimo de que el vehículo tiene, intenciones ocultas de estrellarse en la primera curva. Madre mía, una situación de estrés absoluto. Totalmente. O sea, el pasajero se sienta, deja que el coche acelere porque, claro, necesita llegar rápido al trabajo, pero se pasa todo el trayecto sudando frío, con las manos temblando ahí cerca del volante. Y fíjate, esa es exactamente la situación psicológica y económica en la que se encuentra gran parte del mundo ahora mismo respecto a la tecnología. Así es. Por eso, en la edición de hoy vamos a sumergirnos a fondo en un documento muy reciente, publicado en febrero de este año, 2026. Eso es. Se titula Business Perspectives on Advancing Artificial Intelligence. Que viene a ser el documento de visión estratégica del BEAC, o sea, el comité asesor que representa al sector privado, nada menos que ante la OCDE. Exacto. Y la misión de este análisis de hoy, para quienes nos escuchan, es desentrañar un poco cómo el sector empresarial global planea resolver este inmenso rompecabezas. Porque no es nada fácil, claro. Eva, se trata de entender la hoja de ruta que proponen las empresas para equilibrar algo crítico. Por un lado, el explosivo potencial económico de la inteligencia artificial. Ajá. Y por otro, la necesidad absoluta de generar confianza, establecer unas reglas de juego claras a nivel mundial y, no asfixiar la innovación en el proceso. Al final es, digamos, una radiografía directa de lo que las salas de juntas le están pidiendo a gritos a los legisladores. Tal cual. Y lo que resulta fascinante al explorar estas páginas es el nivel de detalle y la escala que manejan. Sí, sí, porque no se limitan a debatir de algoritmos en el vacío, por así decirlo. Mapean cómo esto altera desde la agricultura hasta, las trincheras más oscuras de la ciberseguridad. Pero, a ver, para entender verdaderamente qué está en juego aquí, hay que mirar el tablero económico. Totalmente. Y aquí el informe rescata un dato de la consultora PwC que es una locura. Sitúa el impacto de la IA en unos 15,7 billones de dólares. Billones europeos, claro, trillones en inglés. Eso es, 15,7 billones aportados a la economía global para el año 2030. O sea, es una barbaridad. Es que esa cifra no surge simplemente de vender más licencias de software o ordenadores. Surge de ganancias masivas de productividad. Claro. De optimizar cadenas de suministro y de crear líneas de negocio que, sinceramente, antes eran imposibles. Y por eso el 75% de los líderes empresariales encuestados colocan a la IA entre sus 3 máximas prioridades estratégicas, claro. Exacto. Ha dejado de ser el proyectito experimental del Departamento de Informática. Ya no es el juguete nuevo. Para nada. Se ha convertido en el motor central de la supervivencia corporativa. Si no te subes, te quedas fuera. Y fíjate que esto es lo que hace que el contraste con la percepción pública sea tan llamativo. El documento cita un estudio masivo de KPMG y la Universidad de Melbourne. Un estudio enorme, sí. Sí, preguntaron a 48.000 personas en 47 países y los resultados muestran que el 66% de la gente ya utiliza la IA en su rutina habitual. Ajá. Pero y aquí viene lo fuerte, menos de la mitad, solo un 46%, confía realmente en ella. Es una brecha tremenda. Y a nivel organizacional, dentro de las propias empresas, los índices de confianza siguen por los suelos. O sea, la usan, pero no se fían. Y esto pasa especialmente porque estamos cruzando el umbral hacia lo que el informe denomina la IA agéntica. A ver, explícanos un poco este concepto, porque suena muy de ciencia ficción. Bueno, hasta hace muy poco los sistemas eran puramente reactivos. Tú les hacías una pregunta y te generaban un texto o un bloque de código. Vale, el típico chat al que le pides cosas. Exacto. Pero la IA agéntica cambia el paradigma porque tiene autonomía. Son sistemas diseñados para razonar a través de problemas de múltiples pasos y tomar decisiones en tiempo real. O sea, que actúan por su cuenta. Eso es. Por ejemplo, ya no le pides que te redacte el borrador de un correo para un proveedor. La IA por sí sola analiza el inventario, ve que faltan piezas, contacta al proveedor, Madre mía. negocia una tarifa basándose en parámetros preestablecidos y actualiza el libro de contabilidad. Actúa en nombre de la empresa. Claro, y ahí volvemos a la analogía del avión y el piloto automático. O sea, la gente usa el sistema porque la presión por ser productivos en la oficina es inmensa. Exactamente. Te subes a ese vuelo comercial de ultimísima generación, te conectas al wifi y te pones a trabajar. Pero te pasas las 6 horas del trayecto agarradísimo al reposabrazos.
sin confiar en que el ordenador del avión sepa reaccionar si hay una tormenta imprevista. Esa es la imagen perfecta. Usamos la herramienta, pero con un recelo profundo, casi instintivo. Y el informe subraya por qué esa falta de confianza es tan peligrosa a nivel macroeconómico, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, la confianza no es simplemente una métrica de relaciones públicas para que la marca quede bonita en Twitter o en redes. Claro, no solo reputación. El documento argumenta que la confianza es literalmente capital económico. Piensa en esto. Si los empleados de una corporación tienen que revisar manualmente cada factura, cada línea de código o cada diagnóstico que genera la IA porque no se fían del sistema... Pues no hay eficiencia ninguna. Te quedas igual. Exacto. Las promesas de eficiencia desaparecen por completo. Las sociedades que logren integrar sistemas confiables serán las únicas que capturarán ese retorno de inversión. O sea que la desconfianza es el mayor freno de mano para la adopción profunda de esta tecnología. Sin lugar a dudas. Y precisamente por ese clima de desconfianza generalizada, los gobiernos de todo el mundo están pisando el acelerador legislativo a fondo. Ya te digo. La OCDE ya tiene identificadas 65 iniciativas políticas nacionales en curso y otras 6 en camino. ¿Qué se dice pronto? Es una locura. Lo que plantea, claro, una cuerda floja muy precaria. Porque, ¿cómo regulas una tecnología que altera sus propias capacidades semana a semana? Es dificilísimo. Corres el riesgo de dejar las leyes completamente obsoletas antes incluso de que se impriman en el boletín oficial, vamos. Y por eso la postura del sector privado ante esa maraña legislativa es pedir mucha prudencia. La recomendación central del documento es no empezar desde cero con normativas exclusivas para la IA. Ah, vale. O sea, aprovechar lo que ya hay. Exacto. Ya existen marcos legales muy robustos sobre propiedad intelectual, responsabilidad civil y protección de datos. Lo que proponen es un enfoque basado en el riesgo. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? Pues la lógica es no regular la red neuronal subyacente o el algoritmo en sí, sino el uso final que se le da. Vale, ponme un ejemplo. A ver, si un algoritmo se usa para recomendarte canciones en una plataforma de música, el riesgo es nulo. No pasa nada si se equivoca. Claro, te pone una canción mala y ya está. Pero si el mismo tipo de arquitectura algorítmica se usa para aprobar hipotecas en un banco o, no sé, diagnosticar tumores en un hospital, ahí la regulación debe ser máxima. Entendido. Y para evitar el caos entre países, el informe hace muchísimo hincapié en la interoperabilidad global. Evitar que cada país vaya por libre. Es vital. Evitar la fragmentación es la única forma de avanzar. De hecho, mencionan el proceso de IA de Hiroshima del G7 como un modelo a seguir. Que entiendo que la idea detrás de ese proceso es evitar que las reglas cambien drásticamente nada más cruzar una frontera, ¿no? Sí, el proceso de Hiroshima actúa esencialmente como un código de conducta unificado. Los países del G7 se sentaron a definir una línea base compartida sobre qué significa que un sistema sea transparente, seguro y auditable. Claro, para que las empresas tengan un estándar clarísimo al que atenerse. Exactamente. Porque imagina si cada uno de los 47 países del estudio de KPMG creara exigencias técnicas contradictorias. Sería inasumible. El coste de cumplimiento normativo se dispararía tanto que al final solo los grandes monopolios tecnológicos podrían permitirse operar internacionalmente. La coherencia regulatoria es el oxígeno que necesita la innovación. Totalmente. O sea, si seguimos esa línea de que cada país ponga sus propias reglas técnicas, para las empresas sería como intentar conducir un camión de mercancías por toda Europa, pero descubriendo que los pedales de freno y acelerador cambian de posición cada vez que cruzas una aduana nacional. Qué buen ejemplo. O sea, tarde o temprano, o te estrellas en la frontera de Francia o simplemente decides que el viaje no merece la pena y paralizas todas tus operaciones. Es una imagen muy precisa. Y ojo, esos vehículos no solo se enfrentan a regulaciones complejas, sino a amenazas de ciberseguridad que el documento califica de nueva generación. Uy, sí, esta parte del informe me pareció escalofriante. Es que detalla peligros específicos a los que se enfrentan las empresas hoy. Hablan, por ejemplo, del envenenamiento de datos. ¿Y esto qué es exactamente? Suena a película de espías. Pues es un ataque donde actores maliciosos introducen de forma muy sutil información falsa en esa inmensa cantidad de datos que usa la IA para aprender. O sea, le enseñan mal a propósito. Eso es. Corrompen su comportamiento futuro de formas casi indetectables. Y también detallan el robo de modelos o la manipulación de los prompts. Que esto sería engañar al sistema directamente, ¿verdad? Exacto. Son técnicas diseñadas para liar a la IA y forzarla a revelar información corporativa confidencial o, peor aún, datos personales de clientes. Madre mía.
Como decíamos, amenazas que hace nada sonaban a guión de ciencia ficción total. Sí, sí. Y como respuesta práctica a esto, el sector aboga por expandir los famosos sandboxes regulatorios, ¿no? Estos entornos de prueba. Eso es. Son espacios controlados, supervisados por los gobiernos, donde los desarrolladores pueden poner a prueba sistemas innovadores bajo condiciones reales, protegidos para no recibir sanciones paralizantes si, digamos, cometen un error técnico durante esa fase de experimentación pura. Y esos entornos son fundamentales para validar la exigencia que más repite el informe en cada capítulo, que es la seguridad por diseño y por defecto. Totalmente innegociable. La resiliencia ante un ataque de envenenamiento de datos, por ejemplo, no puede ser un parche de software que se añade la noche antes de lanzar el producto. No, claro, tiene que estar en el ADN. Eso es, tiene que estar codificada en la arquitectura base del modelo durante absolutamente todo su ciclo de vida. Y claro, ese ciclo de vida depende de algo que tiene que fluir constantemente. Si decíamos que las leyes deben cruzar fronteras sin fricción, pues la materia prima de la IA necesita la misma libertad de movimiento. Los datos. Exacto. El informe es súper crítico con las barreras a la transferencia transfronteriza de datos. Argumentan que sin flujos globales abiertos, los modelos se vuelven lo que ellos denominan parroquiales. Es un concepto clave. Un modelo parroquial ilustra perfectamente el problema de encerrar a la tecnología. O sea, modelos que se quedan mirando al ombligo. Exactamente. La precisión, la neutralidad y la resiliencia de una inteligencia artificial son directamente proporcionales a la diversidad de su dieta de datos. Claro. Si un gobierno aprueba leyes estrictas de localización de datos, obligando a que la información generada en su territorio no pueda salir de sus fronteras físicas, Pues estás limitando muchísimo su aprendizaje. exacto, está empobreciendo tecnológicamente a sus propios sistemas. Fíjate en la ciberseguridad, por ejemplo. A ver. Un sistema de defensa impulsado por IA solo puede reconocer y neutralizar un ciberataque transnacional si previamente ha ingerido y analizado patrones de ataque procedentes de todo el planeta. Si lo encierras, se queda ciego. Es como, entrenar a una IA de diagnóstico médico únicamente con los historiales de un pequeño pueblo en un valle súper aislado. Eso es. Sería el equivalente a formar a un médico que, durante toda su vida, solo ha visto y curado resfriados estacionales. El día que le llega a un paciente con el primer síntoma atípico de un virus tropical complejo, ese sistema entra en pánico absoluto. Porque su base de referencias es demasiado estrecha, claro. Exacto. La diversidad de datos, en estos casos, salva vidas literales. Absolutamente. Y bueno, para procesar toda esa enorme diversidad de datos globales, el documento levanta una bandera roja gigantesca sobre la infraestructura física. Ah, sí, los servidores y demás. Claro, porque existe esta tendencia a hablar de la IA como un ente etéreo que flota por ahí en la nube, pero la realidad material es implacable, ¿eh? Totalmente. Necesitas centros de datos gigantescos, redes de conectividad de bajísima latencia y, sobre todo, energía. Muchísima energía. La demanda exige un suministro eléctrico limpio, asequible y extraordinariamente estable. O sea, de nada te sirve diseñar el algoritmo más eficiente de la historia si tu red eléctrica local no puede soportar la carga térmica de encender los servidores. O si directamente la ley te impide nutrir ese algoritmo con datos geográficamente diversos. Al final, las normativas de datos y la red de alta tensión son pilares completamente inseparables. Exacto. Y esa conexión entre la infraestructura física y el potencial digital es lo que moldea cómo impacta todo esto ya sobre el terreno. Bajando de las políticas internacionales a sectores súper concretos, ¿no? Como el comercio global, que es un ejemplo clarísimo. El documento resalta que el 91% de las patentes relacionadas con IA se concentran en sectores altamente transables. Es decir, bienes y servicios diseñados para la importación y exportación pura y dura. Claro, la IA es ya la columna vertebral logística del comercio internacional. Pero ojo, que el impacto no se limita solo al ámbito privado. El informe detalla cómo el sector público tiene aquí una oportunidad histórica. Para modernizarse, por fin. Exacto. La IA agéntica de la que hablábamos antes tiene el potencial de absorber volúmenes masivos de burocracia, desde automatizar consultas ciudadanas supercomplejas hasta cruzar datos fiscales o gestionar prestaciones sociales. Pero claro, aquí la gente siempre piensa, ¿van a despedir a todos los funcionarios? Y el informe aclara que el objetivo no es vaciar las administraciones, es liberar a los funcionarios del papeleo para que apliquen su tiempo al juicio crítico y la empatía en esos casos excepcionales que una máquina sencillamente no puede resolver. O sea, humanizar el servicio al ciudadano. Eso es. Y el BIAC insta a que los gobiernos actúen como el primer cliente ejemplar,
Tienen que modernizar sus procesos de compra pública para adoptar la IA de forma responsable y marcar el camino. Pues pasando de las oficinas del gobierno al mundo físico, llegamos a la agricultura, que aquí hay un dato espectacular. Este dato a mí me dejó de piedra, fíjate. Es de Boston Consulting Group y plantea un cambio de paradigma absoluto en el campo. Señalan que las prácticas de agricultura regenerativa apoyadas por inteligencia artificial pueden generar beneficios hasta un 120% superiores a los métodos convencionales. Un 120%. Es una barbaridad. Una pasada. Hablamos de herramientas que analizan la humedad del suelo metro a metro, cruzan datos satelitales meteorológicos y calculan la dosis química exacta para cada planta. Por eso, un 88% de los líderes agrícolas respaldan integrar la IA. Claro, la mejora en los márgenes de beneficio y la reducción del desperdicio de agua o fertilizantes es innegable. Pero, a ver, es aquí donde el documento hace un diagnóstico muy sobrio sobre los cuellos de botella del sistema. Porque no todo el campo opera a la misma escala, claro. Exacto. Hay un obstáculo mayúsculo relacionado con las pymes y particularmente con los pequeños agricultores. A ver, es que un salto del 120% en beneficios es extraordinario, pero plantea una duda estructural inmensa. O sea, el propio informe señala que los pequeños agricultores proveen un tercio del suministro mundial de alimentos. Una tercera parte de lo que comemos depende de ellos. ¿Sí? Entonces, si estos productores no tienen la financiación para, no sé, asumir los costes iniciales de instalar redes de sensores, pagar licencias de software o actualizar los tractores, ¿no corren el riesgo de quedar expulsados del mercado? Es un riesgo gigante. Porque las megacorporaciones ganarían ese enorme margen de eficiencia, hundirían los precios y el pequeño agricultor tradicional se vería abocado a desaparecer por pura asfixia, ¿no? Pues efectivamente, el sector privado reconoce explícitamente este riesgo en el documento. La polarización tecnológica en sectores tradicionales es una amenaza súper real hoy en día. No están ciegos a este problema. Para nada. Además, profundizan en cómo se manifiesta el sesgo algorítmico en este contexto agrícola. Ah, claro, el sesgo de los datos. Imagina que los grandes desarrolladores entrenan sus modelos basándose casi exclusivamente en los datos extraídos de inmensas extensiones hipertecnificadas en el medio oeste de Estados Unidos. Ya, pues las recomendaciones estarán súper sesgadas hacia ese modelo intensivo. Exacto. Será una herramienta inútil o incluso contraproducente para una explotación familiar en el sur de España que trabaja tierras con topografías y climas muy distintos. Y frente a este riesgo de hiperacelerar la desigualdad rural, ¿cuál es la hoja de ruta que proponen para nivelar el terreno? Pues hacen un llamamiento directo para establecer políticas de financiación muy específicas, programas de alfabetización digital masivos pero adaptados al entorno rural. Formación, en definitiva. Sí, y la creación de alianzas público-privadas sólidas. El mensaje de fondo es que el acceso a la infraestructura de IA debe tratarse casi como el acceso a la electricidad en el siglo pasado. Ah, me gusta esa visión. Como un servicio habilitador básico, no un lujo reservado para 4 conglomerados corporativos. Totalmente. Y claro, ese temor a la obsolescencia, a quedarse fuera de la economía moderna, nos conduce inevitablemente a la dimensión humana. Al futuro del trabajo, la salud y la educación, claro. El gran debate sobre el papel de los trabajadores frente a sistemas cada vez más autónomos. Pues mira, en el ámbito laboral y educativo, el enfoque del informe busca cambiar de raíz esa narrativa del reemplazo. Lo cambian por el aumento de capacidades. O sea, no te van a despedir, te van a dar superpoderes, digamos. Algo así. Describen a la IA evolucionando hacia un rol de mentoría o tutoría continua. Y no hablan de proyecciones a 20 años vista, detallan implementaciones reales. ¿Cómo cuáles? Pues sistemas de coaching impulsado por IA en plataformas profesionales, recomendaciones de carrera integradas en el software de recursos humanos o incluso IA conversacional haciendo simulaciones de juego de rol para entrenar a los equipos de ventas. Fíjate. Y en las escuelas entiendo que la promesa principal es reducir esas agobiantes cargas administrativas de los profesores, que es algo crítico con la tremenda escasez de docentes que tenemos ahora mismo en la OCDE. Exactamente, quitarles el papeleo para que se dediquen a enseñar. Pero claro, cuando pasamos al sector de la salud, ahí los beneficios chocan con un muro legal muy, muy complejo. El famoso problema de la caja negra. Exacto. Los médicos exigen claridad regulatoria, particularmente sobre la responsabilidad profesional. O sea, el dilema es, si un sistema avanzado recomienda un plan de tratamiento, el especialista decide aplicarlo y, lamentablemente, el resultado es perjudicial para el paciente, ¿de quién es la culpa? Es la gran pregunta legal.
¿Del hospital del desarrollador del algoritmo o de la empresa que procesó los datos originales? Hasta que la ley no responda de forma tajante a esa pregunta, la adopción clínica a gran escala va a seguir congelada. Es lógico, ningún hospital quiere asumir ese riesgo ciego. Y además, elevan el problema informático a otro nivel. En un hospital, un fallo de ciberseguridad que altere un modelo predictivo ya no es que se caiga el sistema de citas, es un riesgo inminente para la seguridad y la vida del paciente. Tal cual. Y este peso de la responsabilidad humana es igualmente central cuando abordan el sector financiero en el documento. Ah, claro, las decisiones de dinero. Exacto. La IA ya está rediseñando el panorama del credit scoring, o sea, los sistemas que deciden quién es apto para una hipoteca o un préstamo empresarial, y ejecutan la detección de fraudes en milisegundos. Pero ahí hay un riesgo brutal de discriminación, ¿no? Enorme. Para evitar patrones de exclusión financiera discriminatorios, el documento insiste machaconamente en que estos sistemas requieran marcos de supervisión humana constante y auditable, el famoso humano en el bucle. ¿Sabes qué? Analizando todas estas aplicaciones, me surge una perspectiva interesante. Porque normalmente la cultura pop nos ha predispuesto a imaginar la IA como una especie de director ejecutivo tiránico y superfrío que nos va a dar órdenes a todos. Al estilo Terminator, pero de oficina, claro. Exacto. Pero al repasar este documento estratégico de las empresas, el perfil que emerge se parece muchísimo más a un asistente ejecutivo incansable. Me gusta eso. O sea, un asistente que asume la burocracia pesada, te optimiza el fertilizante en el campo y te estructura los planes de estudio del colegio para liberar tu tiempo para la toma de decisiones verdaderamente humanas. Es una analogía muy certera, pero ojo, que requiere una condición innegociable. El humano debe tener la capacidad técnica de saber exactamente qué delegar y cómo auditar el trabajo de ese asistente incansable. Claro, no le puedes dar las llaves de todo a ciegas. Exacto, y por eso el documento subraya de principio a fin la urgencia del reciclaje profesional, el famosísimo upskilling y la formación continua. Es que es vital. Hay un consenso implícito muy poderoso a lo largo de todas estas propuestas. La IA por sí sola no va a desplazar a los trabajadores masivamente. ¿Vale? Pero una persona o una empresa que sí sepa dominar y aplicar la IA desplazará sin dudarlo a quienes no lo hagan. Y evitar esa brecha requiere unas inversiones urgentes en alfabetización digital desde la escuela. Totalmente de acuerdo. Bueno, el territorio que hemos cubierto hoy en este análisis demuestra la inmensa magnitud del desafío al que nos enfrentamos. Desde luego. Porque hemos explorado un horizonte donde 15,7 billones de dólares de crecimiento global dependen enteramente de algo tan, bueno, tan abstracto y tan frágil como es la confianza humana. Que se rompe con mirarla. Exacto. Hemos visto por qué las regulaciones necesitan apoyarse en las leyes que ya existen para no fragmentar el mercado, por qué los datos necesitan pasaportes abiertos para viajar sin fricción y evitar modelos limitados, y al final, cómo cada eslabón, desde el agricultor hasta el médico, depende de reglas clarísimas. Es, sin duda, un desafío de gobernanza sin precedentes en nuestra historia reciente. Y fíjate, para cerrar nuestra exploración de hoy con una reflexión así más orientada al horizonte futuro, A ver, cuéntanos. hoy hemos debatido exhaustivamente sobre cómo nosotros, los humanos, debemos regular e implementar esta IA agéntica. Pero a medida que estos sistemas se vuelvan más y más autónomos, a medida que gestionen por sí solos la ciberseguridad global, analicen el clima a niveles inabarcables y empiecen a sugerir de forma proactiva las regulaciones óptimas para los mercados. Uy, ¿a dónde quieres llegar? Madre mía. ¿Se convertirán nuestras complejas leyes en meras sugerencias burocráticas para algoritmos que en realidad procesan la realidad 10 pasos por delante de nosotros? Es un horizonte fascinante y vertiginoso para reflexionar. Desde luego que sí, deja una perspectiva verdaderamente impactante sobre la mesa. Es un poco como volver a observar a ese pasajero en el avión comercial de última generación, pero preguntándonos si en un futuro no muy lejano será el piloto automático el que nos sugiera con mucha educación que dejemos de intentar tocar los botones de la cabina. Exactamente. Que nos sentemos y disfrutemos del vuelo. ¡Qué locura! Bueno, muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este profundo análisis de los cimientos tecnológicos de nuestro futuro. Mantened viva la curiosidad. Te esperamos en la próxima edición de Paper Review de Futuria. Hasta la próxima. Un saludo.